muy bien jovencitos. Entonces vamos a iniciar con el proceso. Para comenzar, pues acá tenemos nuestra hoja de asignación, ¿sí? Nuestra guía de trabajo. Están solicitando entrar los chicos. Nuestra guía de trabajo y acá pues nos pide qué es lo que vamos a hacer en esta semana, ¿verdad? El tema para esta semana es desarrollo de base de datos y contenedores de información, que es lo mismo que vamos a hacer en la actividad. Asimismo, las instrucciones de la actividad nos dicen de la siguiente forma. Para esta semana deberás crear una base de datos, 2 tablas y 2 consultas, tal como se te indica en clase de Zoom y en el video. La primera y la segunda la primera, ¿sí? Y la segunda a tu criterio, es decir, que vamos a trabajar una de las tablas a criterio, con la misma cantidad de campos y registros. Yo le voy a explicar cuáles son los campos y registros. En la siguiente página se te indica la estructura de la base de datos. Posteriormente debes compartirlo en plataforma. En tu texto paralelo deberás trabajar lo siguiente, una aportación referente al tema. Entonces, en este caso vamos a investigar, ¿verdad?, qué es una tabla y una consulta en Access. Como le vuelvo a indicar, y como le expliqué anteriormente, un cuarto de hoja para la aportación y otro cuarto de hoja para el comentario. Así como dice el buen dicho, podemos pasarnos, pero no podemos tener menos, ¿verdad? Y posteriormente nos dice el comentario, ¿sí? Comentario y una ilustración. Si no tienes ordenador, puedes realizar tu actividad de forma manual, ¿verdad? En el caso si no tenemos el ordenador o el programa. La actividad debe subirla a plataforma, ¿verdad? Los aspectos a calificar de esta actividad son los siguientes. Creación de la base de datos, 2 puntos. Creación de 2 tablas y 2 consultas, 2 puntos. Aplicar los campos y registros establecidos, 2 puntos. Trabajar texto paralelo, 2 puntos. Y entregas. ¿Alguien tiene alguna duda, jovencito? ¿Me la puede hacer por medio del audio, por favor? Entrega su actividad en plataforma. Bueno, entonces esos son los aspectos que tenemos que trabajar. Me preguntan ahí que si podemos el texto bíblico. No, en el texto bíblico lo pusimos anteriormente, fue en la carátula, ¿verdad? Acá pues yo les mando la reflexión, ¿sí?, de la semana, ¿verdad? Para que ustedes la puedan leer, ¿verdad? Acá tenemos los datos para la base de datos, para la redundancia, ¿verdad? De la semana 2, ¿verdad? Aquí es estructura. Para la base de datos. Muy bien. Entonces acá, nombre para la base de datos, semana 2. Nombre para la tabla, datos. Nombre para consulta, datos, consulta. Esto es para la primera tabla. La segunda tabla usted la va a crear a su criterio porque ya va a saber cómo hacerla. Dice campos y tipo de datos. Nombre del campo. Nombre y el tipo de dato va a ser texto corto. En su momento le voy a explicar qué es eso. Código, número. Fecha de ingreso, fecha diagonal hora y cuota de pago, moneda. Esta es una base de datos con datos ficticios, ¿verdad? Esto obviamente no existe, eso no lo vamos a inventar, estos datos, ¿verdad? Bueno, dice, la clave principal deberás colocarla en el primer campo y deberás llenarlo con 15 registros, es decir, 15 nombres, 15 códigos y así sucesivamente. La segunda tabla y consulta a tu criterio, con la misma cantidad de campos y registros. Nota, todos los datos deben de ser ficticios, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí tenemos la estructura. Entonces, nos vamos ya netamente a nuestro programa.
Acá, cuando ya usted lo pueda visualizar, ya está visualizándolo en pantalla, vamos a iniciar a trabajar el programa. Ahora bien, aquí hay algo bien importante, jovencitos. Si usted no encuentra el programa en el escritorio, si no lo encuentra en la barra de inicio, oprime el botón inicio, ¿sí? Y en todos los programas o busca la carpeta Microsoft Office, la abre y usted ahí va a encontrar el programa Microsoft Access. ¿Qué versión? Hasta ahí sí ya no sé, porque qué versión va a tener usted, pues esto ya depende cómo esté instalada en su ordenador, ¿verdad? Pero lo cierto es de que usted va a buscar una opción que diga base de datos en blanco. En algunos casos, Access está representado con una llave y de color como rosado, ¿verdad? Y ahí va a decir también Microsoft Access 2000 tanto, dependiendo qué versión tiene, como le vuelvo a repetir. En este caso, a mí me lo habilita de esta manera, por el tipo de versión que yo tengo, ¿sí? Y acá me dice base de datos del escritorio en blanco. Entonces, yo acá voy a dar clic en esta opción. Usted va a dar clic donde diga también base de datos en blanco, ¿verdad? O si es la misma versión, pues acá donde yo me voy a dar clic, ¿sí? Entonces le voy a dar clic acá y automáticamente se va a habilitar, ¿sí? Este cuadro de diálogo, ¿sí? Este cuadro de diálogo me pide colocar de una vez el nombre a la base de datos, ¿sí? Entonces, nos dice en la estructura que la base de datos se va a llamar semana 2. Bueno, entonces nos vamos a ir acá otra vez y vamos a colocar semana 2. Muy bien. Bueno, donde vayamos a guardar nuestra base de datos, esto ya queda netamente a criterio del usuario. Usted la puede guardar obviamente donde quiera, ¿verdad? Yo la voy a guardar en un lugar específico para cuando yo la quiera buscar, pues no tenga ningún problema, ¿verdad? Y entonces, de esa forma, vamos a guardar nuestra base de datos. Aquí lo tengo y listo. Bueno, entonces, acá ya hemos colocado el nombre para la base de datos, ya guardamos en un lugar específico la base de datos, bueno, por lo menos apartamos el lugar, ¿verdad? Y posteriormente acá vamos a dar clic en la opción crear, ¿sí? Ahorita mismo vamos a crear nuestra base de datos. Bueno, usted se va a dar cuenta que ya está su base. Muy bien. Bueno. Acá es la segunda ventana que nos ofrece Access. ¿Por qué? Porque la primera fue la anterior, ¿verdad? Entonces, acá podemos visualizar el entorno de nuestra base de datos. Aquí tenemos la base de datos, más esta base de datos no tiene ningún dato, ¿verdad? Esto es como que nosotros entráramos a una bodega, pero esa bodega no tiene nada por dentro. Tenemos que todavía introducir el contenido para nuestro espacio, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a comenzar a trabajar en nuestra base de datos. Acá, si usted se puede dar cuenta, en la barra de título ya dice semana 2, ¿sí? Herramienta de tabla semana 2, ¿verdad? Y aquí dice base de datos. Y la dirección de nuestra base de datos. Bueno, acá también podemos rectificar que tenemos la barra de pestañas, la barra de comandos, la barra de pestañas para contenedores, ¿sí? La pestaña de contenedor, ¿sí? Esquema o mapa de contenedores. Y acá vamos a observar los contenedores tal y como vemos aquí donde nos dice tabla 1, ¿sí? Por default,
Access siempre nos habilita una tabla. Pero no es aconsejable trabajar esta porque nos va a dar ciertos inconvenientes, ¿sí? Pero también usted la puede trabajar si usted gusta, pero lo mejor es que nosotros la diseñemos para que tengamos la seguridad de cómo diseñamos esa tabla para que posteriormente no nos dé ningún problema. Ahora bien, esta es el área de trabajo cuando nosotros tenemos habilitado o abierto un contenedor de información, ¿sí? El contenedor de información lo vamos a visualizar siempre, siempre en el esquema de objetos o contenedores, que es este que ahorita le estoy señalando yo con el cursor, ¿sí? Y los contenedores de información los vamos a visualizar tal y como vemos este objeto aquí que dice tabla 1, ¿verdad? Ahora bien, vuelvo a repetir, este tipo de tabla no la vamos a utilizar, vamos a diseñar uno. ¿Dónde vamos a deshabilitar esta tabla? Acá. Siempre, siempre cuando nosotros tengamos habilitado un contenedor de información, lo vamos a cerrar acá, ¿sí? Usted puede darse cuenta aquí, hay una X, ¿sí? Y nosotros vamos a cerrar el contenedor. Posteriormente vamos a reafirmar esta información también, ¿verdad? Pero ahorita pues se lo estoy diciendo porque tenemos que deshabilitar esta tabla. Le damos un clic a esta X y listo. Quedó limpia el área de trabajo y en el esquema, ¿sí? Ya no existe ningún objeto. Este esquema es similar al mapa o esquema también de PowerPoint, porque usted se recuerda que acá podíamos observar las diapositivas que estábamos trabajando. Ahora bien, aquí ya no son diapositivas, sino que son contenedores de información, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Pues. Para crear los contenedores de información, nosotros sí y solo sí nos vamos a ubicar en la pestaña Crear, que es esta. ¿Sí? Le damos un clic a esta pestaña y en la banda de comandos se nos van a habilitar los siguientes módulos. El módulo de tablas, ¿sí? Tabla, diseño de tabla, listas de SharePoint, luego consulta, asistente para consultas y diseño de consultas, ¿sí? Luego aquí tenemos el espacio para formularios, aquí están los tipos de formularios que vamos a trabajar, y aquí está también el espacio para informes. Acá tenemos macros y códigos. Estos nos sirven para trabajar también con algunos lenguajes de programación, como lo es Visual Basic, ¿verdad? Acá ya está predeterminado para eso, ¿sí? Es porque podemos jalar bases de datos o tablas para alimentar las bases de datos, pero eso ya es otro contenido, ¿verdad? Entonces no vamos a centrar en eso. Vamos a centrarnos en estructurar la base, valga la redundancia, de nuestra base de datos. ¿Y cuál es esa base? Nuestros contenedores de información. Nos dice que vamos a crear una tabla y una consulta. Vamos a diseñar la tabla entonces, la primera tabla. Y nos dice que la primera tabla se va a llamar datos. Bueno, entonces nos vamos a la pestaña Crear. Enhorabuena, ya estamos acá. Y nos ubicamos en la banda de comandos y nos vamos a establecer exactamente en el módulo de tablas y vamos a dar clic exactamente a la opción que dice diseño de tabla. Le damos un clic y automáticamente se nos va a habilitar esta vista, ¿sí? Esta vista de acá. Ahora bien, ahorita estamos en la vista diseño de tabla, ¿sí? Esta vista tiene donde vamos a estructurar o diseñar los nombres del campo, los tipos de datos y la descripción, ¿verdad? Pero la descripción, pues prácticamente esta se va haciendo por default o se va haciendo ya de forma predeterminada. Entonces, el primer campo nos dice que va a ser, vamos a ver, nombre. Bueno, vamos a colocar entonces acá nombre. Ok. Posteriormente de colocar el campo nombre, vamos a dar un clic en la casilla tipo de datos. Y usted se puede dar cuenta que se va a habilitar, ¿sí? Un botón desplegable. Este lo vamos a desplegar y aquí nos muestra las opciones, ¿sí? De los tipos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá pusimos nombre. El nombre, ¿sí?
lo escribimos con letras y las letras forman un texto corto. Este tipo de datos va a ser creado para escribir un texto corto, como lo puede ser un nombre, como lo puede ser un nombre de empresa, cosas así por el estilo, que no necesitan tanta escritura. Entonces le dejamos aquí texto corto. Si fuera algo largo, pues lo dejamos acá en texto largo, pero prácticamente aquí va a ser muy difícil que usemos texto largo, ¿verdad? Obviamente sí, en algún momento lo podemos usar, pero ahorita en este momento no, texto corto. Ok. El siguiente campo va a ser código, ¿verdad? Bueno, vamos a colocar entonces aquí la palabra código. Por lo regular, un código siempre se va a escribir con números. Por lo tanto, me establezco yo en la casilla tipo de datos, despliego este botón, ¿sí? Y aquí voy a colocar el tipo de dato número. Ahora bien, este dato cuando ya lo esté captando, cuando yo lo esté llenando, ¿sí? Únicamente me va a aceptar, ¿sí? Escritura numérica, ¿verdad? Ya no me va a topar ninguna letra, solo números, ¿verdad? Esto es para evitar el margen de error. Bueno, entonces vamos al siguiente, que va a ser fecha de ingreso. Bueno, vayamos, fecha de ingreso. Acá nos ubicamos nuevamente en el tipo de dato, desplegamos acá y vamos a seleccionar la opción que dice fecha diagonal hora, ¿verdad? Damos un clic, ¿sí? Y aquí ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a necesitar que colocar una fecha, ¿sí? Es por eso que escogimos este dato. Bueno, ahora nos vamos al siguiente y si no estoy mal es algo relacionado con dinero, dice cuota de pago. Bueno, vayamos a cuota de pago. Cuota de pago. Y acá, pues, obviamente va a ser moneda, ¿verdad? ¿Dónde está moneda? Aquí dejémoslo. Aquí tenemos ya nuestros campos y tipos de datos, ¿verdad? Entonces, pues, lo demás, pues, ya se pone por default, como le dije anteriormente. Porque ahorita únicamente me interesa que usted estructure su tabla y posteriormente llenar los registros. Bueno, ahora vamos a proceder a colocar una clave principal, que es la que nos va a respaldar nuestros datos. Entonces aquí venimos nosotros. Usted se puede dar cuenta que aquí hay una columna de color como grisáceo y en antes de cada campo hay una casilla. Cuando nosotros le damos clic a dicha casilla, usted se puede dar cuenta que se selecciona toda la fila, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Porque así es el proceso. Vamos a colocar nuestra clave principal acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dando clic en esta casilla que está acá y posteriormente podemos dar clic acá en el comando clave principal o asimismo dar clic derecho y clic en clave principal. Tenemos las dos opciones, ¿verdad? Puede usar usted la que usted quiera. Entonces, bueno, ya tenemos acá, le damos clic en clave principal, ¿sí? Y automáticamente acá me va a establecer el icono de una llave, ¿sí? Dese cuenta, aquí hay como el icono de una llave, ¿verdad? Tal vez no lo alcanza a ver, pero cuando lo esté trabajando, usted se va a dar cuenta que es como una llave. Y de igual forma, el icono que representa la clave principal es una llave. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos creada la base, la estructura. Ahora solo nos falta colocarle nombre a nuestra tabla y guardarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, existen dos formas, ¿sí? La primera es dar clic al acceso directo guardar. Si no lo tiene, recuérdese. Lo voy a habilitar acá mismo. Es decir, vamos a ver, aquí lo voy a borrar. Si no le aparece el acceso directo para guardar, usted se va a ubicar en este botoncito desplegable, es como un triangulito, bueno, es un signo menos y un triangulito que apunta hacia abajo. Para que usted me lo entienda, se lo describo de esa forma, ¿verdad? Entonces le vamos a dar un clic, desplegamos, y aquí está la opción guardar. Hay varias opciones, obviamente, ¿verdad? Nosotros podemos habilitar los accesos que nos faciliten acá el trabajo en esta barra, pero en este caso yo solo quiero guardar. Doy un clic, ¿sí? Y le habilita el
acceso directo, guardar. Le damos un clic y automáticamente va a salir este cuadro que me pide el nombre para la tabla, ¿sí? La base de datos le colocamos semana 2 y la tabla le vamos a colocar de nombre, vamos a ver qué nos pide de nombre. Vamos a ver, nombre de tabla, datos. Bueno, vamos a colocar datos. Ahora bien, esta es una forma de cómo habilitar el cuadro para colocar el nombre. Bueno, cerremos acá. También lo podemos hacer de la siguiente forma, utilizando, ¿sí? La combinación de tecla control G, control más G. Oprimo la tecla control y luego la mantengo oprimida y oprimo también la tecla G sin dejar de oprimir la tecla control. Y se me habilita también el cuadro donde vamos a colocar el nombre para la tabla. En este caso es datos. Como vamos a hacer una segunda tabla, pues la segunda tabla ya queda a su criterio, ¿verdad? Todo esto que usted va a poner aquí, tanto los nombres del campo como los tipos de datos, va a ser a su criterio. De igual forma, con 4 campos, ¿sí? Y 15 registros. Pero ahorita le voy a decir cómo se lleva a cabo todo el proceso. Dejémoslo completar. Bueno. Luego damos clic en aceptar. Y acá usted ya se pudo haber dado cuenta que ya se estableció el primer objeto, el primer contenedor, que es la tabla datos. Aquí ya la tenemos. Y aquí en la pestaña de objetos o contenedores, en la barra de pestaña de objetos o contenedores, ya está la pestañita datos. ¿Sí? Esto nos indica que ya está guardada nuestra base de datos. Bueno, entonces ya tenemos, ya está guardada nuestra tabla, disculpe. Entonces ya tenemos estructurada nuestra tabla, pero nos falta que alimentar esta tabla. Nos falta que captar los datos, ¿sí? Y para eso nos vamos a ir a la vista que dice vista hoja de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted se puede dar cuenta que acá está el comando ver y este tiene un botón desplegar, es un triangulito también que apunta hacia abajo. Ahorita mismo estamos en la vista diseño, pero necesitamos irnos a la vista hoja de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Damos clic acá, vista y ver y luego vista hoja de datos. Bueno, entonces acá ya lo tenemos. Si en algún caso el campo es bastante grande y no se alcanza a ver todo, usted le da clic a la casilla, se ubica en la división como cuando lo hacemos en Access, en Excel, disculpen, y agrandamos la casilla, ¿verdad? Fácil, si usted se puede dar cuenta. Entonces, acá vamos a comenzar a llenar nuestros registros. ¿No? Tenemos nosotros y colocamos Carlos López. El código puede ser 4 dígitos o 3 dígitos. Eso ya queda a criterio, ¿verdad? Vamos a colocarle 100. Muy bien. Acá, si yo coloco letras, pues no me va a dejar, ¿verdad? Entonces, yo paso acá. Y aquí me dice el valor que se ha especificado no coincide con el tipo de datos, número de esta columna. Entonces, aquí no me deja poner letras, lo que le decía anteriormente, ¿verdad? Entonces, únicamente vamos a colocar datos numéricos, ¿sí? Bueno, así que el programa está establecido, lo configuré para limitar el margen de error. Acá puedo pasar dando clic a la siguiente casilla. Fecha de ingreso. Si usted se da cuenta, anteriormente configuramos con fecha diagonal hora. Cuando configuramos el tipo de dato, con esa opción de tipo de dato, nosotros vamos a visualizar acá un calendario o el icono de un calendario. Es pequeño, ¿verdad? Sí, pero le damos un clic y nos va a habilitar el calendario. Es decir, que aquí vamos a seleccionar una fecha. ¿Qué fecha? Cualquiera. ¿Por qué? Porque no son datos específicos, ¿verdad? Ya cuando usted esté llenando una base de datos, sí, obviamente tiene que poner los datos exactos, ¿verdad? Obviamente. En este caso vamos a suponer que la fecha él entró el 1 de agosto. Y la cuota de pago, aquí únicamente colocamos una cantidad
y el programa nos lo va a pasar a una cifra monetaria. Vamos a ponerle acá, 500, y luego oprimimos Enter. Y automáticamente nos lo coloca en una cifra monetaria. Acá me tira el signo de Quetzal, ¿verdad? Bueno, en algunos casos les va a aparecer euros o dólar, ¿verdad? Pero eso no importa. Esto ya es la configuración que usted le haya dado a su sistema, ¿verdad? Pues la verdad, o a su Office. Ahí sí de que, dependiendo cómo lo haya instalado, así le va a salir. Entonces, es como el idioma, más que todo. Bueno, entonces acá vamos a colocar otro campo. Vamos a ponerle Sofía del CID. ¿Quién será Sofía del CID? A ver, pero la cosa que lo estamos poniendo acá. Bueno, vamos a colocarle código 300. Su fecha de ingreso fue el 2, ¿verdad? Y su cuota de pago va a ser de 300. ¿No? Enter. Y así sucesivamente voy llenando, ¿sí? Todos los campos. Ahora bien, cuando yo termino de llenar mis campos, pues, mis registros, pues puedo ir dando clic en guardar. Aquí ya no me va a sacar el cuadro de diálogo. ¿Por qué? Porque aquí solo voy guardando el cambio, ¿verdad? Ahora bien, en la indicación nos dice que usted va a colocar 15 nombres, 15 códigos y así sucesivamente. Si en algún caso nosotros queremos modificar esta tabla agregando acá un campo o quitándolo, simplemente pues acá en esta opción pues podemos eliminar la columna, eliminar campo, sí. O si no, pues si queremos agregarlo, pues también nos podemos ir acá a la vista de diseño. Aquí nos vamos otra vez en ver, vista de diseño, y regresamos. Aquí colocamos el otro campo y aquí el otro tipo de dato. Guardamos el cambio y regresamos a la vista hoja de datos para colocarlo acá y llenarlo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya terminamos nuestra tabla. Yo solo les estoy dando el ejemplo, ¿verdad? Ya nos queda poquito tiempo. Bueno, entonces aquí cerramos la tabla. ¿Sí? Cerramos la tabla. Si la queremos volver a abrir, le damos doble clic, ¿sí? Y automáticamente, pues, se habilita para que nosotros sigamos trabajando. Cuando terminemos, la volvemos a cerrar. Ok. Si queremos crear otra tabla, bueno, nos vamos nuevamente a crear, a la pestaña crear, otra vez diseño de tabla y comenzamos a estructurarla con el mismo proceso que hicimos anteriormente. En este caso, pues no la vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer la consulta. Esta es más fácil de hacer. De igual forma, nos vamos a la pestaña crear y ahora nos ubicamos en el módulo consulta y nos vamos donde dice asistente para consulta. Aquí nos tira este cuadro de diálogo, dice asistente para consultas sencillas. Sí, aceptar. Y nos va a habilitar el asistente para consultas. Importantísimo, esta casilla siempre la vamos a desplegar. ¿Por qué? Ahorita solo tenemos una tabla, pero van a haber ocasiones que tenemos hasta 5 tablas o más, ¿verdad? Entonces, al desplegar esta casilla, tenemos que seleccionar la tabla a la cual le vamos a crear la consulta, ¿sí? En este caso solo hay una que es datos. Bueno, la dejamos seleccionada. Aquí dice campos disponibles y campos seleccionados. Entonces, acá yo voy a seleccionar qué campos quiero. Puedo hacerlo con este botón. Quiero solo el nombre y quiero solo la cuota de pago. Bueno, ahí lo tengo, ¿verdad? Pero en este caso, pues los quiero todos, ¿verdad? Entonces los quiero regresar. Los vamos a regresar acá. Lo podemos, si los quiero todos, los podemos hacer acá, ¿sí? Y si los quiero regresar todos, lo podemos acá. Pero como acá yo los quiero todos, los campos seleccionados, doy clic aquí, doy clic en siguiente. Aquí pues muchos dicen, solo de dar clic en siguiente, de cierta forma sí, ¿verdad? Bueno, aquí dice desea una consulta de detalle o resumen, sí, eso está bien. Siguiente, ¿sí? ¿Qué título desea asignar a la consulta? Pues datos consulta. Obviamente, ¿por qué le vamos a poner datos consulta? Porque esta consulta se refiere a la tabla datos. Porque si hubiera una tabla que diga, no sé, clientes, bueno, yo sé que le tengo que poner consulta a clientes, porque si no, no voy a saber qué consulta voy a abrir al momento de requerirla, ¿verdad? Entonces, este nombre está bien. Finalizar. Y acá tenemos nuestra consulta. La consulta es en un 99.9% similar a la tabla.
Simplemente aquí estamos respaldando nuestros campos y registros, ¿verdad? Y aquí nos podemos dar cuenta que ya está la consulta creada. Bueno, pues la abrimos, la cerramos, disculpen, y listo. Podemos abrir la tabla, podemos abrir la consulta. ¿Cómo podemos saber si ya están iniciadas? Pues aquí están las pestañitas, yo le puedo dar clic a la tabla, le doy clic, ¿sí? Ya me pone en la tabla, le doy clic acá en consulta y ya me pone en la consulta. Si usted se da cuenta, los iconos son diferentes, ¿verdad? Bueno, entonces de esta forma es como nosotros creamos tanto nuestras tablas y nuestras consultas.